Muy buenos días, mi nombre es Jessica Rojas. En esta oportunidad le presento una línea de tiempo referente a la corriente epistemológicas presentadas en la Unidad Curricular Base Epistemológica de la Educación correspondiente al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Coro. Como se puede observar en la presente lámina ilustrativa, se observa la cronología epistemológica referente a las diferentes corrientes citadas anteriormente, presentando en primera instancia el escepticismo del siglo IV, luego el relativismo del siglo V a.C., años 500, luego el subjetivismo, posteriormente el dogmatismo, seguidamente el idealismo, el criticismo y finalmente el pragmatismo, impulsado hacia 1872, específicamente en el siglo XIX. Seguidamente se presenta una breve explicación de cada una de las corrientes epistemológicas acá presentada a través de la línea del tiempo. En primer lugar se tiene el escepticismo, siendo esta una doctrina filosófica que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe el ser humano es incapaz de conocerla. Los principales representantes de esta doctrina filosófica son Pyrrhon de Elis, Timon y Septo Empírico. Es importante destacar que el escepticismo es la facultad de oponer, como se indicó anteriormente, de todas las maneras posibles los fenómenos posibles. De ahí llegamos por el equilibrio de las cosas y de las razones opuestas. Primero a la suspensión del juicio y después a las indiferencias. El escepticismo toma una actitud contraria al dogmatismo. Esta corriente tiene una posición que el sujeto no puede aprender al objeto. El sujeto conocente depende de una serie de factores que le impiden llegar al objeto. En este sentido, para comprender el escepticismo es necesario saber que el mismo, como doctrina filosófica, tiene dos aspectos, uno teórico y otro práctico. Desde el punto de vista teórico, el escepticismo es una doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse nunca ninguna opinión absolutamente segura. Desde el punto de vista práctico, el escepticismo es una actitud que encuentra en la negativa a adherir a ninguna opinión determinada, en la suspensión del juicio, la salvación del individuo, la paz interior. El escepticismo no pone en duda el fenómeno, sino que se dice de él, y esto es diferente del fenómeno mismo. En lo que corresponde al relativismo, se puede decir que es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas, es decir, considera el saber como incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Entre sus principales representantes destacan Protágoras y Pitágoras, aportando Pitágoras a esta corriente filosófica defender la ausencia de valores y verdades universales y absolutas, ya que según su teoría del relativismo las cosas son tal y como cada ser humano la percibe. El subjetivismo es una posición filosófica que sostiene que la naturaleza de la realidad depende de quien la percibe o la piensa, siendo uno de sus representantes Protágoras. En otro contexto, es una postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce. Juzga principalmente según su entendimiento y en consideración a su realidad específica, entendida no como un hecho externo, sino como parte constitutiva del sujeto. Es decir, afirma que el conocimiento solo es posible de manera limitada. Es que en realidad el concepto de subjetivismo
se encuentra muy presente en nuestra lengua, dado que se trata de una cuestión muy corriente en la vida de los seres humanos, en sus opiniones especialmente. En lo subjetivo, siempre predominará la valoración personal de cada individuo y se opone al concepto de objetivo, ya que éste está asociado al objeto, al cual se lo aprecia libre de juicios personales, o sea, se contempla el objeto fuera de influencias personales. Siempre el conocimiento subjetivo estará plagado de valoraciones personales, sentimientos y de ideologías que prevalecen en el sujeto y no en el objeto, y además la subjetividad estará influenciada por el medio sociocultural al que pertenece cada persona. El dogmatismo como corriente filosófica se originó en la antigua Grecia entre los siglos 6 y 7 a.C. y es considerado como la escuela del pensamiento más antigua y difiere del significado que le atribuimos hoy en día. Sus principales filósofos representantes son Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito y Pitágoras. Entre sus características generales se dice que existen las verdades absolutas e incuestionables llamados dogmas. Otra de las características es el propio del conocimiento, lo científico. Es escaso rigor y cerrado a la falsedad. Hoy en día la enseñanza del dogmatismo es que este concede a la figura del profesor la autoridad de transmitir conocimientos que son verdaderos en sí mismos, es decir, aquello que expresa el docente es lo que el alumno tiene que aprender sin opción de réplica o de duda, según consigna el sitio de formación y de estudio. El idealismo es un conjunto de teorías filosóficas que sostiene la primacia ontológica y género-zoológica de las ideas. Esto significa que las ideas tienen existencia autónoma, mayor grado de realidad de las cosas materiales y además son una forma más perfecta de acceder al conocimiento. En términos generales, el idealismo se caracteriza por considerar que las ideas constituyen la realidad única y más perfecta, dependiendo del tipo de idealismo al que se refiera. Al mismo tiempo, solo la mente y en algunos casos el espíritu tiene acceso a esta realidad única y verdadera. En otro contexto, decimos que el idealismo es toda una doctrina filosófica, aquella que afirme que el sujeto es el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. No nos adecuamos a las cosas, sino que las cosas se adecuan a las ideas que tenemos de ellas. El idealismo es una de las corrientes filosóficas más importantes de los últimos siglos, pues cuenta con una nómina amplia y variada de pensadores, representantes y filósofos. Entre ellos está Kant y está Platón. Más allá de sus particularidades, los filósofos idealistas dan a las ideas o al espíritu una prioridad ontológica por sobre la materia. Esto significa, entre otras cosas, que las ideas tienen un grado de realidad mayor al mundo material. En la presente figura se muestran las clases de idealismo, entre ellos el idealismo absoluto de Engels, la cual afirma que es un idealismo expuesto diciendo que todo proviene de la idea y de su devenir. El idealismo subjetivo, este idealismo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo externo autónomo, mientras que el idealismo objetivo descubre tras el ser el espíritu como auténtico ser y fuente del devenir. Mientras que el idealismo trascendental de Kant invierte los términos estableciendo que los objetos se han de regir por nuestro conocimiento. El criticismo es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Uno de sus representantes es Immanuel Kant, y entre sus posturas se puede decir que el criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario
que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcance ese conocimiento. Para el criticismo, la investigación de conocer está por encima de la investigación del ser. Es una doctrina generalmente que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, de allí su espíritu cuestionador. ¿Cuándo nace el criticismo? El criticismo concretamente nace durante la Edad Antigua, la que ha permitido presentar pequeños brotes del criticismo, y dentro de esa época sobresale Platón, siglo V a.C., quien distingue varios grados que conducen al conocimiento. El pragmatismo es conocido como un movimiento filosófico estadounidense fundado en el siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James, según el cual solo es verdadero aquello que tiene efectivamente un valor pragmático. Como doctrina filosófica, el pragmatismo se formó a finales del siglo XIX, logrando su mayor difusión en América y en Inglaterra. Dentro de sus características, sostiene que los criterios para aceptar las ideas son su utilidad, practicidad y buen funcionamiento. Asimismo, mantuvo la idea de que el significado se debe buscar en sus consecuencias prácticas. ¿Qué nos enseña hoy en día el pragmatismo? El pragmatismo significa el predominio de la actitud empirista y el abandono del racionalismo y idealismo, el combate hacia todo tipo de dogmatismo, trascendentalismo, artificialidad y pretensión de finalidad hacia la verdad. Finalmente se muestra la lámina ilustrativa donde se puede percibir los representantes del pragmatismo filosófico con cada una de sus ideas. Se puede decir que el pragmatismo fue muy bien recibido en los Estados Unidos durante los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Trabajó con las nociones de significado y de verdad, así como con algunas ideas que pueden encontrarse en autores previos como Aristóteles.